Hola chicos, bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Dadas las condiciones, les voy a grabar este video para que podamos seguir avanzando con los contenidos y para que ustedes puedan comprender mejor estos temas que vamos a comenzar a ver. Vamos a empezar a trabajar con expresiones algebraicas fraccionarias. ¿Qué es una expresión algebraica fraccionaria? Que también recibe el nombre de polinomios racionales. Es una expresión que tiene el formato de una fracción. Como tal, tiene un numerador, un denominador y la línea divisoria que sabemos que está implicando una división. Ese numerador y denominador, que en este caso están determinados por P de X y Q de X, pueden tener variados formatos, pero el polinomio Q de X va a tener la especificación de que no puede ser 0. Por lo tanto, vamos a tener que realizar restricciones a ese denominador, a ese polinomio Q de X, de tal manera de que ese polinomio nunca adquiera el valor 0. ¿Por qué no puede valer 0? Y porque quedaría el polinomio P de X dividiéndose en 0, pero sabemos que la división por 0 no está definida. Por tal motivo, entonces, cada vez que tengamos un denominador, que va a ser un polinomio, vamos a tener que pensar cuáles son sus restricciones. Estos valores que vamos a tener que excluir del denominador van a ser aquellas raíces del polinomio. Recordemos que cada vez que calculamos las raíces de un polinomio, lo que estamos calculando es qué valor de x me hace 0 ese polinomio. Hay distintos métodos que vamos a aplicar para encontrar estas raíces, que son los casos de factorización que ya hemos estado trabajando en clases anteriores. Dependiendo el polinomio que tengamos, va a ser el caso que vamos a aplicar para encontrar sus raíces, o si simplemente es un polinomio que sea de grado 1, entonces vamos a tener que despejar el valor de x de esa ecuación. Nos quedaría una ecuación si la igualamos a 0. Entonces, bueno, fíjense en algunos ejemplos que tenemos. En el primer ejemplo tenemos el polinomio p de x que estaría compuesto por el valor 3 y el polinomio q de x va a ser x menos x al cuadrado. Lo que viene a continuación es la restricción que ya ahí está escrita. En cálculos auxiliares está el procedimiento de cómo hice para obtener esa restricción. Entonces, cada vez que vayamos a buscar las restricciones de ese denominador, me voy a estar preguntando ¿para qué valor de x toda esa expresión se hace igual a 0? Cuando encuentro esos valores de x que me hacen 0 esa expresión, entonces los voy a sacar del denominador. Acá tenemos x menos x al cuadrado, quiero saber cuándo se hace eso 0. Uno de los casos de factorización que hemos visto, y que en este caso es el que vamos a aplicar, es el del factor común. ¿Por qué aplico factor común? Porque en ambos términos tengo la variable. Entonces voy a aplicar como factor común x. Extrayendo factor común x de esa expresión nos va a quedar x por 1 menos x, y todo eso está igualado a 0. Ahí ya apliqué el factor común. ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo el producto de la variable por otra expresión. Como ese producto es igual a 0, entonces pueden suceder dos situaciones. O que la variable sea 0, porque todos sabemos que cuando el resultado de un producto es igual a 0, es porque o uno de los términos es 0 o los dos términos son 0. En este caso, entonces, saco como primer restricción el valor para x igual a 0. Si x toma el valor 0 acá, me va a quedar 0 por el paréntesis, se hace 0. Y lo otro que vamos a pensar es, bueno, y si el paréntesis es lo que se hace 0, entonces voy a decir que 1 menos x es lo que vale 0. Y de ahí despejo el valor de la incógnita, es decir, de x. Fíjense en que el 1 que está sumando lo vamos a transponer restando, y por último, como los dos valores son negativos, entonces x es igual a 1. De esos dos valores de x es donde vamos a sacar la restricción. Entonces, ¿cómo la vamos a escribir la restricción? Y voy a decir que esta expresión está definida para todo valor de x, tal que x tiene que ser distinto de 0 y x tiene que ser distinto de 1. ¿Por qué? Y porque fíjense, si x vale 0, entonces reemplazo la x por 0. Me va a quedar 0 menos 0 al cuadrado y esto se hace 0. Es decir, el denominador se hace 0 y es lo que no me sirve. Y si x vale 1, me va a quedar 1 menos 1 al cuadrado es
1 menos 1 y esto es igual a 0. Por lo tanto, de nuevo el denominador se me vuelve a hacer 0. Fíjense en que acá tienen la explicación de cómo se encontró y esas serían las dos restricciones. Veamos otro ejemplo. Tenemos el polinomio 5x² menos 3 sobre 3x más 1. Quiero saber cuándo este denominador se me va a hacer 0 para excluirlo a ese valor y ya asegurarme de que nunca mi expresión algebraica fraccionaria no vaya a estar definida, ¿sí? Porque no va a estar definida cuando el denominador es 0. Me voy a cálculos auxiliares con el denominador 3x más 1 y voy a querer saber cuándo eso se va a hacer 0. Despejo el valor de la x y llego a x igual a menos 1/3. Eso quiere decir que cuando x adquiere ese valor, el denominador se hace 0. Entonces excluyo ese valor de la función o del polinomio en este caso. Esta expresión va a estar definida para todo valor de x, tal que x no puede valer menos 1/3. Y por último, quedan dos ejemplos más. Vayamos al siguiente. Tenemos el polinomio numerador sería 3x más 2. El polinomio denominador sería x² menos 4x más 4. Yo quiero saber cuál es la restricción de esta expresión, es decir, qué valor no puede adquirir x en ese denominador. Me voy a cálculos auxiliares y fíjense en que yo tengo esa expresión y quiero saber cuándo esto va a ser 0. Pero si yo miro esta expresión, podemos aplicar un caso de factorización que nosotros ya hemos visto. Se puede aplicar o fórmula resolvente o trinomio cuadrado perfecto. Saco la raíz cuadrada de x² y me da x. Saco la raíz cuadrada de 4 y me da 2. Y si yo hago 2 veces x por 2 me da 4x. Por lo tanto, x menos 2 sería la raíz. Cuando la cambiamos de signo, obtenemos que la raíz entonces toma el valor 2. Y si no, aplicamos fórmula resolvente con los coeficientes 1, menos 4 y 4 y obtenemos una raíz doble en x igual a 2. Por lo tanto, en el denominador de esa expresión tengo que excluir el valor 2. La expresión va a estar determinada para todo valor de x, tal que x tiene que ser distinto de 2. Por último, vamos a la expresión 1 sobre x² más 8. Fíjense, cuando quiero calcular el valor de x de ese denominador que lo haga 0, si yo despejo el valor de x me va a quedar que x es igual a la raíz cuarta de menos 8 y eso no se puede calcular. Si lo pensamos de otra manera, fíjense en que yo estoy elevando x a la cuarta. Si x es positivo, entonces valor positivo elevado a un exponente par, el resultado va a ser positivo. Si le sumo algo positivo, como en este caso 8, nunca se me va a hacer 0 el denominador. Y si x toma algún valor negativo y lo elevo a la cuarta, base negativa, exponente par, resultado positivo. Si algo positivo, de nuevo, le sumo 8, tampoco se va a hacer 0. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ninguna restricción porque no hay un valor de x que anule el denominador. No importa cuánto valga x, siempre este denominador va a ser positivo o mayor a 0. Entonces en este caso no hay restricción posible. A continuación ustedes tienen un cuadrito que dice de qué manera se leen estos símbolos que estamos utilizando. El primer símbolo que aparece es el de para todo valor de x. El igual tachado es el signo de distinto. Y la expresión completa es para todo valor de x, tal que x tiene que ser distinto a, en este caso, igual, distinto de 0. Pero dependiendo de la restricción que ustedes encuentren, entonces va a ser el valor que se va a asignar ahí en ese lugar. Entonces, vamos a encontrarnos con expresiones algebraicas fraccionarias que pueden ser irreducibles o que pueden ser reducibles. Si son irreducibles, es porque ya no se las puede simplificar, es decir, ni al numerador ni al denominador se los puede factorizar de tal manera de encontrar polinomios primos. Fíjense acá, x y x menos 3 no se los puede factorizar, ya están reducidos. Entonces solamente lo que vamos a hacer de acá es extraer la restricción. ¿Cuál es el valor que me anula ese denominador? Es decir, ¿cuánto vale x para que al restarle 3 sea igual a 0? Y 3. Porque 3 menos 3, 0.
Entonces acá en la restricción se excluye del denominador el valor x igual a 3. ¿Sí? Se dice que esta expresión está definida para todo valor de x, tal que x tiene que ser distinto de 3. ¿Qué pasa con la siguiente expresión? En la siguiente expresión, al numerador se le puede aplicar factor común, que fue lo que se hizo. Y en el denominador también se le efectuó factor común. Cuando se hizo ese procedimiento, se cancelaron los valores de las x. Y de nuevo me queda en el numerador una expresión que no se puede volver a factorizar, pero sí la del denominador. En el denominador se aplicó fórmula resolvente y se lo pudo factorizar de esa manera. Cuando se factoriza el denominador, entonces ahí puedo volver a simplificar. Fíjense que simplifiqué x más 1 del numerador y el denominador. ¿Y qué me queda por resultado? Como el numerador me queda totalmente simplificado, coloco un 1. Y en el denominador, x menos 3. ¿De dónde voy a sacar esta restricción? Las voy a sacar de las raíces que fui obteniendo del denominador. Fíjense, acá x no podía valer 0, por eso está excluido en ese valor. Y de las dos raíces, acá x no puede valer 3 y acá x no puede valer menos 1. Porque se adquieren cada uno de esos valores, entonces se me va a anular el denominador. Y así llegamos a una expresión irreducible. ¿Por qué? Porque no se la puede seguir factorizando, por lo tanto simplificando. Bien, vamos entonces a trabajar con lo que es la simplificación de expresiones algebraicas fraccionarias. Para simplificar una expresión algebraica lo que vamos a hacer es, como vimos recién, factorizar el numerador y el denominador aplicando todos los casos que hemos visto hasta el momento y vamos a suprimir o simplificar los factores que sean comunes en el numerador y en el denominador, hasta obtener una expresión irreducible equivalente a la original. Veamos algunos ejemplos. Vamos a simplificar esta expresión. Lo primero que hacemos entonces es factorizar el numerador y factorizar el denominador. En el numerador se aplicó factor común, lo mismo en el denominador, se simplificaron las x y a partir de eso en el denominador se aplicó trinomio cuadrado perfecto. A partir de acá yo ya no puedo simplificar más nada porque no puedo simplificar x más 1 con x menos 1. Tiene que ser expresiones exactamente igual en los valores y en los signos. Entonces esa sería mi expresión simplificada. ¿Cuál es la restricción? Y acá x no puede valer 1 y ahí x no puede valer 0. Entonces, vamos a otro ejemplo. Factorizo el numerador, factorizo el denominador. A partir de ahí me fijo que puedo simplificar las x menos 2 y las x menos 1. Ustedes en sus apuntes van a ir tachando y cancelando todo lo que se simplifica. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Y en el numerador se me simplificó todo, entonces coloco un 1. Y en el denominador me va a quedar x más 1, que es lo que escribí ahí. Y a partir de eso entonces voy a escribir las restricciones. ¿Cuáles fueron todas las raíces que obtuvimos? En el denominador, una vez que ya lo había factorizado y todavía no había sido simplificado. Es decir, acá. Acá no puede valer x2 porque me quedaría 2 menos 2, 0. Acá x no puede valer menos 1 porque me quedaría menos 1 más 1, 0. Y acá x no puede valer 1 porque me quedaría 1 menos 1, 0. Ahí están escritas las restricciones. En el ejemplo que tenemos debajo, se aplica diferencia de cuadrados en el numerador, el denominador se deja igual, se simplifican los x menos 2 y obtenemos x más 2. ¿Cuál es la restricción? Recuerden que la restricción solamente la voy a extraer del denominador. Acá, el denominador no puede tomar el valor x igual a 2, porque si x toma el valor 2 me queda 2 menos 2, 0. A continuación tenemos las aplicaciones. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a factorizar numerador y denominador, van a ver qué se puede simplificar y van a llegar a la expresión irreducible. Una vez que ya hayan factorizado el denominador, entonces van a escribir todas las restricciones de cada una de estas expresiones, ¿sí? Como se vino haciendo en los ejemplos anteriores. Cualquier duda que tengan me avisan y seguimos en contacto. Les mando un saludo muy grande y se tienen que seguir cuidando mucho, por favor, así muy pronto nos volvemos a encontrar.